Notas al Pie es el podcast de la Fundación La Salle Argentina, un espacio de reflexión, de pensamiento, de debate, donde distintos referentes de la educación vienen a compartir sus ideas, a hablar sobre aquellos desafíos que enfrenta hoy la escuela. En este nuevo episodio de Notas al Pie de Fundación La Salle, nos proponemos reflexionar sobre un tema que atraviesa nuestras vidas, nuestras aulas y nuestros hogares: cómo habitamos el mundo digital. Hoy nos acompaña Lucía Feinboim, especialista en ciudadanía y crianza digital, cofundadora y directora de Bienestar Digital, una organización dedicada a promover un uso más consciente, crítico y humano de la tecnología. Lucía, muchas gracias por acompañarnos. No, a vos, la invitación. Mira, vamos a hablar de varios temas que tienen que ver con la salud digital, pero por ahí, para arrancar, ¿cuál es nuestra forma o cuál es nuestro modo de habitar lo digital hoy en día? Si querés, tanto de niños, adolescentes, adultos. Bueno, está buena la pregunta. Creo que hay una forma de habitar hoy lo digital que es muy poco reflexiva en principio, ¿no? Nos estamos dejando llevar muy rápido por lo que estas plataformas nos proponen y cómo nos estimulan a usarlas. Aparece una nueva aplicación, nos invitan, por ejemplo, a acelerar el audio de WhatsApp. Dudamos 3 días y después ya aceleramos el audio de WhatsApp. Nos invitan a que los videos sean más cortitos. Al principio decimos, ay, esto es demasiado corto, y enseguida nos adaptamos, ¿no? Creo que si hay algo que estaría bueno modificar o empezar a pensar colectivamente, es que las propuestas que nos hacen estas plataformas, que claramente están buscando que estemos mucho tiempo conectados, las estamos asumiendo sin demasiada reflexión, con grandes costos. Pero nos dejamos llevar mucho por la tendencia y por las propuestas, ¿no?, de estas plataformas. ¿Cómo se da el vínculo en ese caso? ¿Es nosotros les exigimos esa velocidad y las tecnologías o las compañías responden, o las compañías nos proponen y nosotros aceptamos? No, creo que es la segunda opción, ¿no? Las compañías nos proponen en base a un estudio muy minucioso de nuestros comportamientos, nuestras vulnerabilidades, nuestra salud mental y nuestra estructura psíquica, con el objetivo muy claro de aumentar nuestro tiempo de permanencia, y en base a esas invitaciones que nos hacen, que muchas veces no las pedimos, ¿no? Y creo que es interesante pensar esos ejemplos donde apareció algo que nadie había pedido y que de pronto muy rápidamente sentimos que lo necesitamos. Creo que el audio de WhatsApp o el aceleramiento de los audios en general y los videos es un claro ejemplo. Lo dicen los chicos en los talleres, por ejemplo, ¿no? Empezamos a ver audios o videos acelerados. No es que lo habíamos pedido, podíamos ver una película sin problema, y ahora alguien me habla un poco lento y me dan ganas de acelerarlo, ¿no? Es una creación de necesidades a partir de un estudio muy minucioso de puntos débiles, de vulnerabilidades que tenemos y que estas plataformas se están aprovechando. O sea, la huella digital que nosotros dejamos también es información que le damos a las tecnologías. No solamente es lo que nosotros producimos en la web, sino lo que les enseñamos a las tecnologías de cómo consumimos. Tal cual. Podemos pensar que hay como 2 lados del mostrador de nuestra huella digital. Una, que es la que trabajamos cuando intentamos entender la construcción de nuestra identidad. ¿Qué datos dejamos públicos en las plataformas que generan como eso, una identidad mía sobre quién soy, qué hago, y que las demás personas pueden ver ahora o en el futuro? Y después hay toda una huella digital interna, ¿no?, que tiene más que ver con los datos que estas plataformas están recabando nuestros, que claramente están haciendo perfiles muy personalizados, hiper personalizados de nuestras conductas y necesidades, que básicamente es la moneda de cambio, ¿no? Nosotros estamos usando diariamente un montón de plataformas muy eficaces, gratuitas, en las que no nos estamos preguntando, bueno, si no estoy pagando dinero, ¿por qué funcionan tan bien? ¿Cómo se sostienen? ¿Cómo generan esta enorme cantidad de ingresos? Y tenemos bastante claro que la moneda de cambio son nuestros datos, ¿no? Que lo que están buscando estas plataformas es que dejemos muchos datos, porque después se arman perfiles hiper personalizados, hiper precisos, no solo de lo que nos gusta, sino específicamente de lo que nos puede llegar a interesar consumir en un futuro. Por eso luego aparece la recomendación algorítmica tan precisa, ¿no? Cuando dice, wow, ¿cómo me conoce? ¿Me escuchó? ¿No me escuchó? Y en realidad es que no tenemos noción, por el acelere que tenemos también, de la cantidad de datos que estamos dejando, y que esa es la clave del modelo de negocios de la plataforma, que impacta directamente en que para que dejemos muchos datos tenemos que estar mucho tiempo conectados. Por eso la búsqueda constante de mayor tiempo de permanencia en las plataformas. Vos sabés que leía hace poco un informe, un artículo mejor dicho, en el que decía que muchas veces agarramos el teléfono aún cuando sabemos que no hay una notificación, que no llegó un mensaje, sino que es esa ansiedad por estar con el dispositivo.
Sí, porque también una de las últimas cuestiones que estamos viendo respecto de cómo nos atrapan las pantallas, cómo generan este uso excesivo, tiene que ver con entender que no solamente nos dan satisfacción inmediata, ¿no? Que es algo que ya sabemos, que están basadas en satisfacción inmediata, sino que lo más fuerte últimamente es el bucle de satisfacción, es decir, la promesa de la próxima satisfacción, que es mucho el modo casino, máquina tragamonedas, ¿no? Alguna vez gané y me quedo enganchado pensando cuándo va a ser la próxima, y aunque en el medio haya perdido 50 veces, vale más ese recuerdo de la vez que gané. Cuando yo entro, estoy buscando y estoy basándome en una promesa hipotética de una recompensa. Entonces veo a ver si hay algo, entro y me están escribiendo y me quedo, ¿no? Y a ver si hay algo que me guste, y nos la pasamos tanto tiempo buscando esas recompensas que se nos va la noción del tiempo y del espacio. ¿Cómo cambiaron las formas de vincularnos entre nosotros a partir de este uso constante de la tecnología? Bueno, rotundamente, ¿no? Creo que si hay algo interesante de esta época es que estamos siendo testigos privilegiados de un cambio histórico en un montón de sentidos. Estamos dejando atrás una sociedad que entendemos o que creímos entender muy bien, y está entrando otra que, bueno, nos tocó ser protagonistas de un cambio, por lo cual no la vamos a entender del todo mientras estemos viviéndola. Seguramente en el futuro se entienda mejor, pero claramente el atravesamiento de las tecnologías digitales en nuestra forma de vincularnos es uno de los principales cambios, donde el gran ausente es el cuerpo. Y eso impacta y choca de lleno con nuestra forma de comunicarnos, porque nosotros estamos atravesados por lo corporal. Nuestra forma de entender al otro tiene que tener también muy presente al cuerpo, y es algo innato. Lo vemos en los bebés con un celular, lo vemos en los niños chiquitos, lo vemos en la forma de vincularse, y también en algo que obviamente estimulan las plataformas a partir de la distancia física, del anonimato, y de algunos modelos que últimamente están fogoneando mucho la polarización como otra forma más de permanecer conectados, porque la indignación me hace quedarme, ¿no? De hecho, es una estrategia de marketing hoy muy utilizada. Me enojo, me indigno, contesto, y eso hace que me quede más. Y muchas plataformas lo empiezan a buscar con un claro objetivo de aumentar el tiempo de uso, porque entonces veo algo que me crispa y lo comento y lo comparto y se lo mando a alguien y digo, che, no puedo creer lo que están diciendo. Y todo eso es interacción, que es oro en polvo. Obviamente impacta después en nuestra forma de vincularnos. Cuando decís se agrieta desde las redes sociales, digamos, es una forma de pensar, pero no solamente la política, ¿no? Todos los eventos. No, hay influencers que uno empieza a afilar la vista y notamos que suben contenido que choca a propósito, ¿no? Porque lo que están buscando son comentarios, ¿no? Está muy mal lo que estás diciendo, y eso es toda una búsqueda de marketing, como las frases esas antiguas que siempre siguen sirviendo, como no hay mala publicidad, ¿no? Y de hecho hay empresas que arman campañas en base a no solo a polarizar, sino a generar controversia a propósito, sin demasiado sustento, para que la gente comparte, miren qué mal lo que está diciendo, no te puedo creer. Y todo eso caemos en la trampa medio como chorlitos, ¿no? Y nos la pasamos mucho tiempo indignándonos, enojándonos. Y bueno, es una de las nuevas lógicas, ¿no? De las plataformas, que en todo nos resulta muy fácil, sobre todo porque no nos hacemos cargo de lo que hacemos, porque o no damos nuestro nombre o no estamos viendo el efecto en la otra persona de nuestras palabras. En la primera respuesta hablabas acerca de cierto pensamiento crítico o mirada crítica que teníamos que tener sobre la vida digital. En otra hablaste también sobre la búsqueda de satisfacción inmediata. Dijiste otra frase, pero lo traduzco de esta manera. Todo eso que nosotros vemos, tal vez como adultos, ¿cómo se lo transmitimos a los chicos? ¿De qué manera los acompañamos en la vida digital? Bueno, es un tema enorme, ¿no? Pero yo creo que tenemos algunas referencias de las que podemos aprender, especialmente de lo que tenemos en la ESI, por ejemplo, ¿no? Nosotros con la ESI pudimos entender que para educar sobre educación sexual a los chicos no hacía falta una charla formal un día, ¿no? Decir, bueno, hoy vamos a hablar de este tema, sino que entendimos que hay que empezar a hablar desde la primera infancia de manera polimorfa, ¿no? O sea, no solamente teniendo una charlita, sino pidiéndoles permiso para cambiarles la ropa, explicándoles cuestiones de su cuerpo, o sea, varias maneras de forma fluida y cotidiana donde uno va sentando una educación, en ese caso, sobre la educación sexual. Creo que con la tecnología tenemos que empezar a hacer lo mismo. Tenemos que pensar adecuadamente, según la edad, hablar del tema, ¿no? Por hacer una comparación. Explicarle a un niño por qué tengo una contraseña en mi celular, ¿no? Bueno, porque tengo fotos mías, fotos tuyas, de tus amigos. Eso es tu privacidad. Alguien me lo puede robar, lo puedo perder, lo puede ver. Pedirles permiso para tomarles una foto. Explicarles por qué a veces tenemos ansiedad y nos conectamos de más. Porque los chicos lo observan eso. Entonces, abrir conversaciones y, bueno, estoy preocupada, estoy usando mucho el celu, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, esto no me sirvió porque es difícil
porque el teléfono quiere que yo me quede más tiempo conectada. Entonces voy a probar esta otra cosa, ayúdame, vamos a salir a tomar algo y dejo mi celular. O sea, empezar a hablar cotidianamente y que en casa o en la escuela sientan que es un tema del que también se conversa y obviamente empezar a explicar según la edad los principales desafíos sin adelantar información, pero generando estrategias de autocuidado también. De alguna forma es, bueno, al futuro lo negociamos o lo mejoramos volviendo al viejo pasado del diálogo. Lo viejo funciona, ¿no? Como se dijo tanto este año. Sí, no hay nada que reemplace el diálogo y también creo que el mayor desafío hoy que tenemos con los más chicos o en general con los niños, niñas y adolescentes es recuperar el rol adulto, ¿no? Bueno, ¿quién está al mando? ¿Quién ejerce la tarea de cuidados también en territorios digitales? ¿Quién toma decisiones? ¿Quién guía? ¿Quién es dique, ¿no? de ese uso digital que está sumamente corrido, ¿no? Las familias tienen como una gran incoherencia en general con cómo crían en el mundo físico y cómo crían en el mundo digital. En el mundo físico los chicos ni siquiera van a la verdulería a hacer una compra y en el mundo digital están apostando online, ¿no? Usando dinero digital. Entonces hay como una contradicción que eso habría que saldarlo y bueno, arremangándonos un poquito más, haciéndonos cargo de ese rol de cuidadores también en Internet, que implica conversación e implica límites también. Bueno, voy a ir a la parte de las apuestas online porque es un tema en el que vos has trabajado un montón además, pero quedémonos un cachito en la parte de límites. Si yo te digo límites y confianza, desarrolle. Bueno, límites creo que es indispensable a cualquier edad y hay como a veces como temor en las familias en general a poner límites. Y el límite es borde, el límite es indispensable, porque el límite es lo que me dice hasta dónde puedo llegar. Que no quiere decir que los chicos crezcan y después quieran transgredir el límite. Pero incluso la gracia de transgredir un límite es que exista. Cuando no hay límite hay desborde, ¿no? Y ahí hay un grave problema. Los límites tienen que estar y también lo que tenemos que entender es que cuando no hay un límite, estas plataformas avanzan a pasos agigantados, comiéndose experiencias fundamentales para los niños, especialmente en la primera infancia y niñez, ¿no? Si uno deja a libre albedrío las plataformas, que lo hacen muy bien, ¿no? Que uno quiera estar más tiempo, nos pasa a nosotros, hay edades donde lo que no se genera después cuesta mucho que se genere. Hablamos de la atención, hablamos de la creatividad, hablamos del juego libre, de la imaginación, de la tolerancia a la frustración, de la empatía, del vínculo con otras personas. Eso se tiene que generar muy fuertemente en la primera infancia y niñez, a nivel psicológico, a nivel biológico, ¿no? Son etapas donde eso tiene que generarse y cuando eso no aparece, bueno, tenemos un problema, ¿no? ¿Y cómo impactó la pandemia en eso? Pienso en las clases online, por ejemplo. Bueno, la pandemia obviamente impactó y creo que nos debemos una gran conversación en general como sociedad de todo lo que nos dejó, pero hizo un acelere, ¿no? Había un proceso histórico que se venía dando quizás un poquito más tímidamente y que la pandemia puso a fondo. De nuestros vínculos atravesados por lo digital, del trabajo, no solamente el trabajo digital, sino la totalización del tiempo laboral en nuestra vida, ¿no? Entonces, el corrimiento del fin de la jornada laboral, de que como estoy en casa trabajando, no sé cuándo termina mi jornada laboral, o mejor dicho, no termina nunca. La naturalización de que el tiempo de trabajo aparezca en momentos claramente de ocio, como un mensajito, un domingo a las 2 de la tarde, ese mail que te llega. Bueno, creo que la pandemia hizo mucho en el mundo adulto, que le está costando mucho tener tiempo de ocio para criar a sus hijos también. Y que eso requiere dejar de producir un ratito, dejar de consumir un ratito. Y en los chicos creo que hubo muchos problemas. El menor es la educación a distancia, porque si uno lo hace como una comparación con la alimentación, si yo le doy a un chico una manzana, es probable que cuando termine la manzana no quiera comerse 5 manzanas, ¿no? Si yo le doy a un chico un Zoom educativo, termina el Zoom y no hace un berrinche porque quiere seguir conectado al Zoom. Pero si yo al chico le doy un alimento ultraprocesado, que está pensado para el exceso, quiere más. Si yo le doy un jueguito online que está pensado para el exceso, quiere más. Entonces, no es tanto la educación a distancia que tuvimos, sino lo que pudimos hacer con el momento caótico que nos tocó, donde dimos pantallas de más, pero especialmente instalamos un uso de pantallas con recomendación algorítmica que hoy nos cuesta mucho desnaturalizar. Cuando yo era chico, yo nací en los 70, cuando era chico, la tele era el gran problema. Después de la tele, me imagino que para mis viejos o mis abuelos habrán sido la radio, ¿no? Y después fue internet y ahora son los celulares. Es como si todo el tiempo la tecnología tuviera una doble cara y fuera problemática, pero el problema siempre es de la generación anterior. ¿Cómo hacemos nosotros sobre los chicos
para no transmitir ese problema? La pregunta me quedó medio rara, pero no sé si se entiende. Sí, sí, como si hay una continuidad, ¿no? Yo creo que en Apunto hay una continuidad porque aparte somos seres sociotécnicos, o sea, la humanidad siempre tuvo un vínculo con la técnica desde el inicio, no es algo nuevo. Sí me parece que hay algunas particularidades de la tecnología digital que generan una disrupción. Por un lado, el uso uno a uno, ¿no? No hay un uso compartido, entonces el uso del celular que nos permite esta hiperpersonalización, que es un cambio muy rotundo. Después el crecimiento exponencial. O sea, uno puede analizar el crecimiento de la industria automotriz y nos tomamos muchísimos años. Hace un año acá estábamos charlando de ChatGPT y era algo incipiente. Y hoy ya es moneda corriente. Entonces, ese cambio, ese crecimiento que está teniendo, que no tenemos ni tiempo de procesarlo, también genera una disrupción. Y después la convergencia, ¿no? Que yo tengo en un celular mínimo 50 usos que antes tenía diseminados por distintos dispositivos. Entonces yo creo que hay algo de continuidad y hay algo mucho más fuerte de disrupción donde necesita otro tipo de conversación, ¿no? Porque hay mucho de esto, bueno, esto ya nos pasó, yo creo que esto no nos pasó y que estamos ante un cambio, especialmente con la inteligencia artificial, un cambio de paradigma total y que es cierto que esta brecha que vos marcás siempre existió, el mundo adulto mirando los usos de los niños o de las niñas o adolescentes con una mirada nostálgica, ¿no? De mi época, que eso sigue estando, pero hoy está muy potenciado por lo digital. Voy a proponerte un rulo en la charla y hablemos un cachito de las apuestas online y la educación financiera. Antes de empezar la entrevista, me decías, los chicos, bueno, lo dijiste también en una respuesta recién, los chicos no van a la verdulería, no tienen ese contacto concreto con el carácter simbólico del dinero. Sí, el tema de la educación financiera también es un síntoma de épocas, ¿no? Hay como un nuevo modelo de éxito muy instalado, especialmente en las adolescencias y en los varones. Si bien estamos todos atravesados, creo que hay un mensaje muy claro ahí, muy potenciado por influencers, por publicidad, ¿no? De bueno, que el buen varón sería hoy el que genera mucha plata, pero que también genera mucha plata disociada de una cultura del trabajo o del esfuerzo, ¿no? Los chicos ya no dicen quiero que me vaya bien en algo para tener plata, sino quiero ser millonario, como si fuese algo fuera de contexto. Y eso obviamente aparece desde una cultura de la influencia muy potente y va trayendo nuevos intereses, que creo que está bueno, por un lado, decir, bueno, ¿por qué no hacemos, o sea, por qué no propiciamos más la educación financiera para que en todo caso ese interés tenga un buen cauce, ¿no? Y que no caigan en estafas, en apuestas, etcétera? Pero sí creo que lo que nos falta mucho es esta idea de autonomía progresiva, ¿no? De que hay un crecimiento de los chicos que tiene que ser paso a paso, que no le veo ningún tipo de sentido a que un chico puede invertir en la bolsa de valores antes de haber tenido sus primeros ahorros, de haber ido varias veces a hacer las compras, de que entienda que algo es caro, que algo es barato, porque no me alcanzó el billete físico. Es un ejercicio tan abstracto y si uno compara lo que les proponemos de educación financiera con lo que saben, no solo de matemática, ¿no? De estadística y con la capacidad de pensamiento abstracto que tienen, ¿no? Que empieza, o según lo que sabemos, cerca de los 12 años aparece. Entonces, que tan rápido les propongamos invertir en la bolsa, a mí me parece medidas muy desacertadas. Creo que hay que incorporar la educación financiera porque claramente es un interés y en todo caso la escuela también tiene que ser un lugar donde puedan encontrar información de calidad para eso que les está interesando. Y después de fondo lo que empieza a crujir es el modelo de futuro, ¿no? O sea, hacia dónde quieren ir, a quién se quieren parecer, qué le estamos proponiendo como sociedad para una salida a su futuro, que bueno, hoy sí está un poquito más en jaque. Desde tu experiencia en lo que tiene que ver con apuestas online, el trabajo de la ley, en tu trabajo con UNICEF, ¿qué viste, qué aprendiste en este año o en estos 2 años de trabajo? Bueno, tuvimos el año pasado como mucho entusiasmo porque se habló mucho del tema. El tema de apuestas online estuvo en la agenda. Creo que fue una de las primeras veces en los últimos tiempos que estuvimos casi todos de acuerdo, ¿no? En un tema. O sea, no había discusión respecto de que nos preocupaba, respecto de que había que regularlo, de que había una situación en la que no había demasiadas grietas. Yo no me encontré con grietas, ¿no? En eso. Y en todos los demás temas que trabajo hay grietas. De prohibir celulares, de que el celular sea la infancia. En esto no. Estábamos todos muy preocupados y la verdad que la realidad nos tiraba un baldazo de agua fría de esto explota, ¿no? Y sigue explotando. Sí, ahora entramos en una etapa un poquito más de pesimismo porque el tema empezó a correrse de la agenda, porque el año pasado lo coronamos con una media sanción en la Cámara de Diputados de un proyecto de ley que buscaba regular,
que nos quedamos con la idea de qué esperar qué pasa en el Senado, y hoy este año el Senado no está trabajando el proyecto de ley, se termina el año y no está siendo trabajado, así que a diferencia del año pasado, donde decíamos, bueno, esto es un tema que por ahí nos sirve para hablar de otras cosas, para problematizar, para legislar, no está sucediendo. ¿Cuáles eran los puntos de la ley? Los puntos básicos en todo caso. Bueno, en Argentina tenemos algo que es importante remarcar, que tenemos una vía de apuestas digitales legales, que es lo que la ley puede regular, por obvias razones, y después hay todo un mundo de apuestas ilegales. Ninguna ley puede regular lo ilegal, ¿no? Obviamente le da un marco a lo que es legal y lo que es ilegal, pero no le puede decir a la ilegal qué hacer y qué no hacer porque es ilegal. Pero vale la pena repetirlo porque a veces se confunde eso. La ley le proponía bastantes límites a los sitios de apuestas y casinos virtuales, como por ejemplo no poder publicitar en espacios deportivos, en eventos deportivos, que los clubes de fútbol no puedan tener como principal sponsor un sitio de apuestas o casinos digitales. Muy parecido a una ley que está en España y que generó bastantes buenos resultados. Y después hay algunas cosas muy interesantes, como eliminaba el bono de bienvenida, ¿no? Donde cuando uno entra a apostar por primera vez, la plataforma se hace cargo, te regala, entre comillas, ese primer dinero para que vos apuestes. Obviamente es un gran gancho de marketing y de enganche para la conducta, pero es muy preocupante para los chicos porque se invisibiliza el ingreso, porque es plata regalada, no me tengo que hacer cargo de lo que pierdo, y después ya se instala la conducta. Ponía límites a las tarjetas de crédito, bueno, había bastantes cosas. La verdad que era bastante extrema en muchas cosas, que tenía mucha discusión, especialmente desde el mundo del fútbol, porque hoy necesitan mucho ese dinero, ¿no? Que también es algo que hay que decirlo. O sea, había algo de ahí de esa discusión. Pero bueno, había otros proyectos, pero fue un proyecto muy discutido. Después ahora la discusión pasó un poco más a cómo regulamos las ilegales. Que vale la pena decir que hoy es cierto que para un chico es muy difícil entrar a un sitio legal, que en general apuestan en los sitios ilegales, pero que la expectativa de éxito la genera la publicidad de los legales. Entonces, vos ves a ese jugador de fútbol que dio atrás, que te dice, yo apuesto, mira qué bien que me va. Vos no podés apostar porque sos menor, eso no alcanza, te dan ganas. Pero en la legal no podés entrar. Bueno, vas a la ilegal. Entonces, claramente hay que regular la ilegal, que es donde entran los chicos, pero hay que generar un marco muy fuerte de la publicidad porque es lo que genera esa expectativa de éxito fácil, de referencia a esas personas a las que me quiero parecer. Eso es lo que más cuesta con la ley. Gracias. Salgamos de ese espacio, pero era buenísimo tenerte acá y preguntarte. Volvamos a la vida digital y volvamos a la ciudadanía digital. ¿Qué se entiende por ciudadanía digital? ¿Cómo se puede construir una ciudadanía digital crítica, empática? Bueno, creo que para hablar de ciudadanía digital hablamos claramente de derechos, ¿no? De derechos y responsabilidades, y en el fondo tiene que ver con entender que hoy Internet se constituye como un nuevo territorio, ¿no? Por eso nos gusta hablar de territorios digitales, donde no es ese espacio online, virtual, ¿no? Medio irreal que antes teníamos, que por ahí al principio tenía sentido, pues nos conectábamos muy poquitas horas, pero hoy es interesante pensarlo como un territorio digital, pero con relaciones de poder, con derechos que tenemos, con regulaciones que hay que pedir, con responsabilidades que tenemos, y creo que identificarnos como ciudadanos de ese territorio digital nos pone en un lugar que no es el mero consumidor o no es el mero usuario, sino es una persona, de nuevo, con derechos, y entonces donde podemos pedir un poco más, ¿no? ¿Cómo me cuidan? ¿Cómo cuido a mis hijos en Internet? ¿A quién le tengo que pedir que los cuide? ¿No? ¿Quién toma decisiones en ese territorio digital que parece medio anárquico, pero que claramente no lo es? Donde hay grandes tomadores de decisiones, donde hay intereses, y creo que identificarnos como ciudadanos digitales nos permite eso, ¿no? Corrernos solamente del que está consumiendo algo, sino del que habita ese espacio, un espacio que nos impacta para bien, para mal, para más o menos, y que tenemos que también pensar, bueno, cómo lo queremos seguir ocupando y cómo nos cuidamos ahí. Estuvimos hablando toda la entrevista sobre la vida digital y la escuela es un espacio donde estuvimos adentro y estuvimos afuera, pero entremos al aula. ¿Qué experiencias de aula conoces que sean exitosas en la incorporación de la tecnología y que permita también la creatividad de los estudiantes? Bueno, en general los mejores usos digitales tienen que ver con dispositivos un poquito más complejos que el celular, que son las computadoras o notebooks, ¿no? Creo que ahí hay un punto importante, porque a veces se arma una falsa dicotomía, ¿no? Nos gusta a veces como generar esas dicotomías de sacamos el celular y no educamos a los chicos en el aula, y lo que creo que hay que pensar, o sea, correr el árbol que no nos tape el bosque, y realmente los chicos
tienen derecho a usar Internet, a educarse digitalmente, pero tenemos muy en claro, quienes estudiamos estos temas, que la mejor educación digital la da una computadora, la da una notebook, ¿no? La da algo donde yo pueda meter mucha más mano, ¿no? Entonces, ser mucho más creativo, productivo, meterme, investigar, desarmar, armar. El celular invita a la pasividad, al escroleo. En un estudio que usa UNICEF este año, Kids Online Argentina 2025, aparece una brecha que es preocupante y que creo que se invisibiliza mucho, que es en el nivel socioeconómico más alto de nuestro país, prácticamente el 100% de los chicos tiene una compu en casa para hacer la tarea, y en la franja del nivel socioeconómico más bajo creo que era cerca del 30%, ¿no? Entonces, cuando uno discute celular sí o celular no, creo que hay un árbol ahí que nos está tapando el bosque, que es queremos que los chicos usen bien Internet, queremos que se alfabeticen y deberíamos pensar cómo pueden acceder a computadoras mucho más fácil, ¿no? Y eso es tener equipos en el aula, es tener una hora destinada a la computadora. Sí, tiene que haber equipos, porque también al mismo tiempo cuando se debate la prohibición del celular, en la cual yo estoy bastante de acuerdo, pero tiene que haber otro dispositivo, ¿no? O sea, no podemos sacar el celular si antes no garantizamos otro dispositivo. Sí tiene que haber educación digital, de hecho lo establece la currícula, que haya robótica, que haya computación, que haya programación, y a veces se disocia mucho lo que es el uso instrumental del uso reflexivo. Y creo que también hay algo ahí para trabajar, ¿no? Pensemos y mientras reflexionemos. No es, bueno, tenemos la hora de ciudadanía digital y la semana que viene aprendemos robótica. No, hagamos robótica y repensemos nuestro lugar, qué podemos hacer, ¿no? Qué distinto es hacer esto que estar scrolleando, qué me propone una plataforma y qué me propone otra. Pero la escuela hoy es ese gran lugar y lo está haciendo para frenar un poco, pensar, educarnos, porque si no el relato de nuestro uso digital se lo comen las propias plataformas. Bueno, ahí me abrís paso a otra pregunta que tiene que ver con la formación docente. ¿Cómo se acompaña a los docentes en este nuevo paradigma donde la tecnología ya forma parte de tu vida, ni siquiera del aula, de todos lados? Sí, es indispensable. Hay muchos ya proyectos muy buenos de formación docente, no solo de formación docente, sino también de actualización docente. Y también entender que muchos de los nuevos docentes ya son más parecidos a nuestros estudiantes que nosotros, ¿no? O sea, no solo el docente es el que tiene que aprender a usar Internet porque tiene, como yo, 41 años, sino que hay docentes iniciándose en la carrera de formación que por ahí están súper metidos en el mundo digital, ¿no? También uno tiene la idea siempre del docente grande y hay que empezar a pensar cómo incluimos a estos docentes que también están atravesados por la crisis de atención, de concentración, el multitasking, etcétera. Pero sí creo que al menos siempre me gusta reivindicar porque creo que hoy la escuela es la institución que más está haciendo por la salud mental de los chicos, por la inclusión digital, sí. Hoy, si yo tuviese que decir el punto débil, es la familia. Lo digo como mamá también, ¿eh? ¿Para poder desarrollar un poquito eso? Y porque la verdad es que la escuela está viendo un montón de cosas que están alarmando, que llaman a las familias, que hacen talleres, están dando cuestiones en el desarrollo de los chicos, porque la escuela tiene algo muy importante que es poder comparar con años anteriores, ¿no? Dicen, esto no pasaba en cuarto grado, esto nunca pasó en sala de 5, ¿no? Y están encendiendo alertas. Yo creo que nos debemos investigar más lo que están viendo los docentes, poder sistematizarlo. Lo escucho todos los días y es muy preocupante. Desde que te dicen en sala de 5, chicos que no llegan a hacer el movimiento de pinza básico porque están scrolleando, que no logran estar escuchando un cuento entero, que no juegan, que tienen que decirle ¿a qué vamos a jugar? No tengo idea, que entonces no tienen esa creatividad y que hay una pobreza simbólica muy fuerte, que no hablan o que hablan mal, que no logran conectar con los otros. Bueno, un montón de cosas que están viendo los docentes, que vienen sosteniendo. Se están poniendo a cargo no solo la educación, sino el juego, la concentración, la grupalidad, la empatía. Y después, la verdad es que las familias estamos naturalizando mucho un uso demasiado excesivo de las pantallas y después le pedimos a la escuela que solucione todos los problemas que estamos un poquito generando. Es un tema como para desarrollarlo por ahí en otro encuentro, pero es súper interesante. Hablemos de bienestar digital, ya que estamos hablando justamente de la naturalización. Hablemos de bienestar digital. ¿Qué es o cómo lo entendés y de qué manera se puede profundizar en el tema? Bueno, es un objetivo, ¿no? Claramente hoy si tuviésemos que dar un diagnóstico es malestar digital. La mayoría de las personas con las que consulto, que es una pregunta que hacemos en todas las actividades, bueno, ¿a quién le gustaría usar menos el celular? Y en general todos levantamos la mano, ¿no? Y quien lo logra, muy poquitos. Hay como un uso hoy que no está muy vinculado con la voluntad, ¿no? O sea, ¿estoy haciendo lo que quiero? Y en general no. Estoy usándolo más, me gustaría leer, me gustaría hacer más deporte, me gustaría poder relajarme, no lo logro, ¿no? Hay como eso que se repite mucho.
Entonces creo que hay una búsqueda de bienestar digital que tiene que ver, por un lado, con entender que la sociedad es digital, ¿no? O sea, este tipo de sociedad, esta era digital, llegó para quedarse e intensificarse, y que nos debemos mucho, un poco más de paréntesis reflexivos para pensar qué nos está pasando con la tecnología, qué usos queremos y qué usos vamos a decir, esto no, ¿no? O sea, hasta ahora no lo estamos haciendo. Vuelvo al inicio de la charla de estamos aceptando todo muy rápido, ¿no? O sea, yo estoy queriendo no poder ver una película entera sin mirar el celular. Yo estoy queriendo estar haciendo siempre 2 cosas al mismo tiempo. Bueno, hay cosas que no. ¿Y qué podemos hacer? Sin dudas, no son problemas individuales, ¿no? Por más de que los tomemos muchas veces como lo que nos pasa a cada uno, es algo social y global. Todos los países están discutiendo esto, ¿no? ¿Qué nos pasa con este tema? ¿Qué límites establecemos? Me parece que hay que pensarlo en un plano individual, obviamente, pues la queremos pasar mejor, pero también empezar a unirnos y pensar también acciones colectivas, desde la crianza, desde los vínculos, pero es un objetivo indispensable porque el daño está cada vez más evidente, ¿no? Nuestra salud mental, nuestro cotidiano, nuestro descanso, nuestra concentración. Hay como muchas alertas también respecto al deterioro cognitivo que esto nos trae. Entonces, es una búsqueda de entender un poco para qué lo queremos, en qué momentos me sirve y en qué momentos no, y cuánto de mi voluntad alcanza, o qué tengo que hacer si no me alcanza la voluntad, para en los momentos que no, reducirla. Lucía, te hago la última pregunta. En realidad, toda la entrevista se basó en, si querés, las dificultades o los problemas o los miedos o la crítica que podemos tener sobre el entorno digital, los cuidados, etcétera, que tenemos que tener sobre el entorno digital. Para cerrar con una nota un poco más optimista, quería preguntarte por cuáles son los desafíos a vencer para tener una sociedad por ahí un poco más justa o más conectada por fuera de la conexión. Sí, está bueno. Yo creo que una de las claves tiene que ver con empezar a repensarlo offline. A veces estos temas se enganchan mucho en lo online, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cómo reduzco tiempo? ¿Qué me bloqueo? Y creo que tenemos que empezar a entender que cuanto más nos atraiga lo offline, menos nos enganchamos con lo online, ¿no? O sea, y somos una especie basada en lo vincular, ¿no? Hay una entrevista que le hicieron a Tonucci, que vino a Buenos Aires, y decía, si vos a un chico le das un teléfono, va a querer el teléfono. Para que no use el teléfono tenés que darle algo mejor, algo que sea más convocante. Y él decía que juegue con sus amigos. El juego libre, ¿no? Él viene proponiendo eso, que salgan a jugar en un juego libre, desestructurado. Pero también creo que uno ve que en algunos espacios eso no alcanza. Yo a eso le sumaría limitarlo un poco más, porque me parece que estamos luchando contra molinos de viento. Pero sí creo que como somos seres vinculares, este individualismo también nos está arrasando. Y si queremos que el offline sea atractivo, tiene que ser con otros, ¿no? Creo que hay que empezar a buscar espacios colectivos que nos motiven. Tenemos en Argentina una red de clubes espectacular que podríamos recontra mejorar y utilizar, ¿no? Donde nos encontremos. Tonucci también decía en una entrevista que en general los chicos tienen 3 espacios, ¿no? El espacio privado de la casa, el espacio de la escuela y el espacio que antes ocupaba el juego libre en la calle, ¿no? Donde yo caigo y me encuentro con mis amigos y tengo un montón de experiencias que no tengo ni en la calle, ni en la casa, ni en la escuela. Y hoy ese tercer espacio, como está prohibido por la inseguridad o por la sensación de que no pueden estar ahí, se volvió digital. ¿Cómo hacemos para volver a generar un tercer espacio para todos, que no sea ni el trabajo ni casa, donde nos guste estar? Bueno, buscarlos, ¿no? Generar actividades, hobbies, clubes, militancia, al que le guste a cada uno, ¿no? Scouts, lo que cada uno quiera, pero encontrar un espacio un poco más desestructurado donde la pasemos bien con otras personas, porque creo que al final es lo que más nos gusta y lo que menos estamos haciendo. Sin duda hay que poner límite al avance de la productividad. O sea, no seguir tolerando un mensaje un viernes a las 9 de la noche, salvo que es una urgencia, salvo los cirujanos a corazón abierto o los obstetras o las obstetras, empezar a realmente cuidar nuestro tiempo de ocio y reivindicar el tiempo de ocio hoy es revolucionario y creo que lo tenemos que hacer, ¿no? Este tiempo no es laboral, apago o desenchufo o desconecto, lo que sea, y poder vivir el tiempo de ocio de otra manera, creo que hoy es como una actitud lo más revolucionaria posible. Lucía, te agradezco mucho el tiempo que nos diste. No, a vos, gracias.